invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 13, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 13. Y hoy vamos a empezar a analizar los versos 4 al 7. Primera a Corintios, capítulo 13, versos 4 al 7. Abre su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 13, versos 4 al 7. Dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amado Dios, una vez más venimos ante ti en esta mañana, reconociendo que solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, gracias por esta maravillosa porción de tu palabra. Señor, abre nuestras mentes y permite que podamos entender la enseñanza que ella tiene para nosotros. Y sobre todas las cosas, Señor, pedimos que tu Espíritu sea el que nos ilumine y el que aplique esta enseñanza, para que no solamente la oigamos, sino también podamos aplicarla en nuestro diario vivir. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Eso decía la letra de una famosa canción de los Beatles, ¿verdad? Y sin dudas el amor ha sido el motivo que inspiró la mayoría de las canciones. Y también la inmensa mayoría de las poesías. El amor forma parte de la trama de todas las películas y también de todas las novelas, que tanto les gusta a algunos, ¿verdad? Ahora, yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo en que el amor es esencial en la vida del ser humano. El amor es esencial en la vida del ser humano. Sin amor se destruyen las relaciones, se destruyen las familias, se destruyen los hogares, se destruyen las iglesias. El amor es esencial. Y Pablo en 1 Corintios 13 nos enseña que el problema que estaba afectando la iglesia de Corinto, lo que estaba enfermando aquel cuerpo de creyentes, aquella iglesia de Dios, era la falta de amor. Así que todos estamos de acuerdo en que el amor es imprescindible. Ahora, si preguntáramos qué es el amor, ahí es donde no todos estamos de acuerdo. ¿Qué es el amor? Esa es una excelente pregunta y muchos han tratado de definirlo. ¿Qué es el amor? ¿Sabe? Algunos dicen que el amor es ciego. Otros que el amor puede ser platónico. Para otros, el amor es imposible. Algunos creen que existe el amor a primera vista. En fin, la mayoría de las personas en este mundo cree que el amor es solo una emoción, un sentimiento. Pero desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, el amor es mucho más que una pasión, que un sentimiento romántico o que expresiones sentimentales. Desde la perspectiva de Dios, amar implica compromiso,
sacrificio y servicio. El tipo de cosas que benefician tanto al que da amor como al que lo recibe. Desde la perspectiva de Dios, el amor es mucho más que una emoción, es un acto de la voluntad. Fíjense que Dios no dice, ámame cuando lo sientas. Dios dice, ámame, y es un mandato. Bien. En el pasaje que vamos a exponer el día de hoy, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña qué es el amor. ¿Qué es el amor? Y vamos a ver que en estos versos el apóstol Pablo no usa adjetivos, que es lo que usualmente usamos para describir algo. Pablo no usa adjetivos, Pablo usa 15 verbos y cada verbo implica acción. ¿Ok? En otras palabras, el apóstol Pablo nos describe el amor por sus acciones, por lo que hace. Bien. Ahora, esto es importante porque yo he escuchado a muchas personas decir, yo te amo, hermano o hermana. Sin embargo, sus acciones no demuestran amor. Personas que dicen, yo te amo, y están guardando rencor, no perdonan, murmuran y atacan al ser que dicen amar. ¿Es eso amor? ¿Es eso amor? Según estos versos de Pablo, no. Eso no es amar. Hay hombres que le dicen a sus esposas, yo te amo y te golpeé porque tú eres la culpable. ¿Es eso amor? No. No. El apóstol Pablo nos enseña que el amor, amado hermano, es fácil de reconocer por la forma en que actúa. No me digas que me amas, demuéstrame que me amas. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. El amor es fácil de reconocer por la forma en que actúa. Y en estos versos Pablo nos da 3 grupos de acciones que caracterizan el amor ágape. 3 grupos de acciones que caracterizan el amor ágape. El amor que debía caracterizar a todo creyente, el amor que debíamos mostrar tú y yo. Bien. Ahora, ¿cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esas acciones? En estos versos Pablo nos describe el amor, en primer lugar, por lo que es, verso 4, la primera parte del verso 4. Después, por lo que no es, la segunda parte del verso 4 hasta el verso 6. Y en último lugar, por todo lo que hace en el verso 7. Vamos a empezar por el primer punto, por lo que el amor es. El amor es, dice Pablo, el amor es paciente, es bondadoso o benigno. ¿Bien? Fíjense, Pablo aquí ya dejó de usar la primera persona del singular. Recuerden, él estaba diciendo, si yo hablara lenguas humanas, si yo hiciera esto, si yo tuviera, estaba hablando de él. Pero aquí ya él deja de hablar en primera persona, ¿bien? Y usa la tercera persona, reemplazándose a sí mismo por una personificación del amor. O sea, ahora Pablo está hablando aquí del amor como si fuera un ser que pudiera manifestarse, ¿verdad? Tuviera la capacidad de hablar. Ahora, algunos han visto en estos versículos una referencia al fruto del Espíritu que se describe en Gálatas 5, 22 al 23. Y otros lo ven como una personificación de Cristo mismo. En otras palabras, otros ven a Cristo descrito en cada una de estas palabras en las cuales Pablo describe el amor, porque Cristo es obviamente la encarnación del amor. Ahora, el primer grupo de acciones que Pablo menciona son positivas y nos describen lo que el amor es. Y Pablo dice en primer lugar que el amor es, ¿qué cosa? Paciente. ¿Lo ven? El amor es paciente. ¿Sabe? El término que usa ahí en el griego, el verbo griego, significa ser paciente, sufrido, soportar,
literalmente tener largura de ánimo. Bien. O sea, la persona que muestra esta clase de amor tiene un gran control interno y externo en circunstancias difíciles. Un gran control interno y externo en circunstancias difíciles. Y puede soportar el mal, las injurias y las provocaciones sin llenarse de resentimiento, de indignación o sin siquiera desear vengarse. Ahora, obviamente, si pensamos en esto y pensamos en lo que acabo de decir, la primera persona que viene a nuestra mente, ¿quién sería? Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Recuerden cuando estaba llevando a la cruz, lo injuriaron, lo escupieron, lo vejaron, le dieron bofetadas, lo pusieron, se burlaron de él. Y estoy seguro que si hubiéramos sido alguno de nosotros los que estuviéramos en esa circunstancia y hubiéramos tenido el poder que él tenía, hubiéramos dicho, Señor, que venga fuego del cielo y que los mate a todos. Sin embargo, ¿qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien. Un gran control interno y externo. Circunstancias difíciles. Alguien que puede soportar el mal, las injurias y las provocaciones sin llenarse de resentimiento, indignación y sin desear venganza. Ahora, ¿te describe esto a ti? ¿Me describe esto a mí? ¿Es esa la manera en que nosotros reaccionamos ante las adversidades, ante los ataques, ante los problemas de la vida? ¿Sabe? A los cristianos se nos da una importante instrucción en Romanos 12:19. Romanos 12:19. Romanos 12:19. Dice así la palabra de Dios y quiero que usted recuerde ese verso, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Amados, y obviamente Pablo le está hablando a creyentes, a cristianos, porque son los únicos que podríamos hacer esto. Nunca os venguéis vosotros mismos. O sea, no busques venganza. No busques venganza. Sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, Dios está tomando cuenta de todo lo que sucede. Y algún día todo el mal, toda la maldad, todo pecado, todo resentimiento, todo odio, todo ataque, toda injusticia va a ser juzgada. Y va a ser juzgada de la manera apropiada. Dios va a juzgar cada una de nuestras acciones, todo lo que hicimos en contra de. Vamos a tener que dar cuenta de ello. Ahora, Pablo dice aquí que el amor es paciente. ¿Paciente con qué? Es paciente con los rasgos desagradables del carácter de esas personas con quienes cuesta un gran esfuerzo llevarse bien. O sea, es paciente con el carácter de esas personas con que nos cuesta llevarnos bien. O sea, no todo el mundo es igual, no todo el mundo, cuando nos relacionamos con las personas, hay personas que no son agradables por naturaleza y otras que a veces nos resultan desagradables. Y la tendencia humana es que cuando alguien no nos resulta agradable, empezamos a hacerlo a un lado, lo apartamos o lo excluimos, ¿cierto? Pero nosotros, la Biblia dice que no podemos hacer acepción de personas. El amor que es paciente con los rasgos desagradables del carácter de esa persona, con quienes nos cuesta un gran esfuerzo llevarnos bien. O sea, quien ama de esta manera, amado hermano, quien ama con un amor ágape, tiene una paciencia perseverante. O sea, no es que un día fue paciente, sino que es perseverante ante las provocaciones, los ataques
y las ofensas. Esta persona es lenta para enojarse y está dispuesta a soportar los desaires y los descuidos, incluso de aquellos que lo aman. Y está dispuesta a esperar mucho tiempo para ver los efectos beneficiosos de tal paciencia en ellos. O sea, está dispuesto a ser paciente en ver cómo Dios obra y cambia a esas personas y les trae convicción. Bien. Muchas veces nosotros quisiéramos cambiar a las personas de un día para otro, ¿verdad? Después que nosotros cambiamos y que entendimos ciertas cosas, nos gustaría meterle la Biblia en la cabeza a las personas muchas veces. Quisiéramos que cambiaran de un día para otro. Pero no funciona así. Dios obra en cada uno de nosotros a su tiempo. Y no podemos imponer el cambio. Es el Espíritu de Dios y es la palabra de Dios quien santifica al creyente y quien lo lleva de un punto A a un punto B. Y nosotros muchas veces tenemos que ser pacientes en esperar que Dios haga esa obra. Ahora yo quiero que usted entienda, amado, esta clase de amor solo es posible para una persona regenerada, para un creyente genuino y no para el hombre natural. El hombre natural no puede amar de esa manera. Es por eso que desgraciadamente se habla mucho del amor, pero hay tan poca evidencia de amor en el mundo en que vivimos. Es increíble que a veces usted ve grupos de gente manifestándose por la paz y de repente se caen a golpe unos a otros. Bien. En la mentalidad del mundo, en la cultura, y tanto en la cultura griega como en la nuestra hoy, la paciencia que soporta ofensas y heridas es considerada debilidad, una debilidad. O sea, y obviamente vivimos en un mundo en el que los débiles son abusados, son vejados, son destruidos muchas veces. Bien. Es fácil amar y ser pacientes con aquellas personas que nos aman. ¿Sabe? Jesús hizo esa misma pregunta a sus discípulos. Él les dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Mateo 5:46, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué has hecho diferente? Si tú amas a aquellos que te aman, si tú le das a los que te van a dar, si tú siempre estás conectado con la misma persona, ¿qué recompensa espiritual vas a tener? ¿Qué has hecho diferente? Eso es lo que hace todo el mundo. Hasta los incrédulos pueden hacer eso. Sin embargo, qué difícil es amar a aquellos que nos hieren, nos atacan, nos ofenden, nos injurian. Eso sí es recompensa. Ahí sí hay mérito. Amar a los enemigos, como mandó Jesús. Eso sí tiene mérito. Porque eso no todo el mundo lo puede hacer. Hay que ser maduro espiritualmente. Hay que ser un creyente genuino para estar dispuesto a amar a aquellos que te hacen daño. Es difícil amar a nuestros enemigos. Pero ¿sabes qué? Si eres cristiano no tienes opción. Cristo nos dio un mandato. Y nos dice que debemos amar a todos, al prójimo en general. ¿Verdad? Así que debemos amar en primer lugar a nuestros hermanos. Debemos amar al prójimo en general. Y debemos amar incluso a nuestros enemigos. En otras palabras, como cristianos, no tenemos excusa, no podemos odiar ni guardar rencor a nadie, por muy difícil de amar que sea. Por muy difícil de amar que sea. ¿Sabe? Pablo pidió que se orara por los gobernantes. Y recuerden, los gobernantes de aquel tiempo no eran personas que estaban simplemente apoyando a la iglesia, más bien estaban atacando a la iglesia. Estaban mandando a ejecutar a los creyentes. Pero como se dice en Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Amado, el amor
es paciente, paciente. Es capaz de soportar, sufrir con paciencia los ataques, las heridas y seguir adelante. Ahora, en segundo lugar, dice Pablo que el amor es bondadoso. El amor es bondadoso o benigno, ¿verdad? ¿Sabe? Y el término que Pablo usa ahí en el griego significa ser útil, servicial y clemente. ¿Escuchó eso? Útil, servicial y clemente. Dicho de otra manera, quienes aman de este modo responderán a los demás con un corazón tierno y estarán dispuestos a perdonar las ofensas que le hacen, así como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Pero no solamente estará dispuesto a perdonar, sino que será útil en ayudar a esa persona en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad. ¿Bien? ¿Recuerdan la exhortación que nos hizo el apóstol Pablo en Efesios 4:32? Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto para que usted entienda? Recuerde algo, nadie nace siendo cristiano. Todos nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y durante algunos más, otros menos, durante varios años en nuestra vida, todos nosotros vivimos en rebeldía, en rebelión a Dios. ¿Entiende eso? Rebelión a Dios, el Creador, el Señor. Y usted y yo estábamos en rebeldía hacia Él. ¿Bien? Durante esos años, usted y yo éramos incrédulos. Aun cuando tuviéramos una religión, no era una fe genuina. Éramos incrédulos. Éramos rebeldes. Y Dios perdonó esa incredulidad en Cristo cuando nos venimos a Él. Nos perdona la incredulidad, nos perdona toda nuestra rebelión, nos perdona todos nuestros pecados, nos perdona todas nuestras blasfemias. ¿Cuántas veces tomamos el nombre de Dios en vano? Nos perdona todas las ofensas que usted y yo cometimos contra Él, un Dios santo. Bien. Ahora, ¿cuál es el punto? Por lo tanto, nosotros deberíamos estar dispuestos a perdonar las pequeñas ofensas en comparación que otros nos hacen a nosotros. Bien. Si usted es cristiano, usted debería estar agradecido todos los días de su vida porque Dios lo perdonó. Pero si usted es cristiano, también tiene que recordar que así como Dios lo perdonó a usted, Dios lo manda a perdonar a usted. ¿Sabe? El Señor Jesús enseñó esto en una hermosa parábola, la parábola de los dos deudores. Te invito casi nunca hago esto, pero ven conmigo a Mateo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Marca tu Biblia ahí en 1 Corintios 13 porque vamos a regresar ahí. Pero quiero que veas esto conmigo. ¿Ok? Mateo 18. ...23 en adelante... ...dice así la Escritura... ...por eso el reino de los cielos... ...o sea, Jesús está dando una parábola... ...y está dando tomando un ejemplo de la vida cotidiana... ...y lo está comparando al reino de los cielos... ¿ok? Puede compararse a cierto rey... ¿ok? Y vamos a ir haciendo ya un poco ¿quién es el rey en el reino de los cielos? Es Dios, ¿verdad? No somos usted ni yo, recuerde eso. A veces pensamos que somos nosotros, pero el único rey que hay en el reino de los cielos es Dios.
Los demás somos sus esclavos, somos sus siervos. Bien. Cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos, y eso somos nosotros. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Ahora yo quiero que usted entienda, esa deuda era impagable. ¿Entendió? O sea, trabajando todos los días de su vida, un hombre no podía pagar esa deuda. ¿Entiende el punto ahí? O sea, si este hombre hubiera decidido pagar la deuda, hubiera podido pasar el resto de su vida trabajando y no hubiera podido pagarla. Ese es el punto. ¿Entendió eso? Pero dice, pero no teniendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo, ¿qué cosa? Compasión. Lo soltó, y aquí viene lo más extraordinario. Fíjense lo que dice después. Y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. ¿Se da cuenta de eso? Borrón y cuenta nueva. No me debes nada. Una deuda que era impagable. Y yo quiero que te entiendas, eso es lo que hace Dios contigo y conmigo, en Cristo. Dios perdona una deuda impagable. Todos nuestros pecados, toda nuestra blasfemia, toda nuestra rebelión, todo eso, Dios lo perdona en Cristo. Dios nos perdona la deuda. ¿Bien? Pero ¿qué pasó después? Pero al salir de aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos, o sea, encontró a otro, ¿bien? Que trabajaba para él, que le debía 100 denarios. Fíjense, él debía 10,000 talentos, ¿ok? Como dije, era una cantidad exorbitante, y lo que le debieran 100 denarios, que era una cantidad ínfima en comparación. ¿Bien? Ínfima. Dice, y echándole de mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba. Ahora, ¿qué vemos aquí? Este hombre estaba en la misma situación que estuvo él. ¿Se da cuenta? En la misma situación que estuvo él. Ten paciencia conmigo y te pagaré. Verso 30. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Fíjense qué diferencia. El rey perdonó la deuda. Este hombre no estuvo dispuesto a perdonar la deuda de su consiervo. Bien. Verso 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor, o sea, el rey le dijo, siervo malvado, te perdoné. Deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Ahora, ¿entendió el mensaje ahí? El punto es que Dios en Cristo te perdonó todos tus pecados, todas tus blasfemias, todo lo malo que tú has hecho. Dios te dio un borrón y cuenta nueva. Dios dijo, te perdono. Sin embargo, ahora viene alguien y me ofende a mí, me hace algo, y yo digo, nunca lo voy a poder perdonar. Usted no sabe cómo me ofendió a mí. Y lo santo que yo soy, lo justo que yo soy, lo bueno que yo soy mejor que Dios. Dios perdona, yo no. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos poniéndonos nosotros por encima de Dios y diciendo que somos más santos, más justos, más perfectos que Él y que Dios puede perdonar, pero yo no. ¿Ok?
¿Sabe? La falta de perdón ofende a Dios. ¿Entiende eso? La falta de perdón ofende a Dios. Y Dios disciplina, Dios castiga severamente a sus hijos que no perdonan. Anote bien eso, porque eso es lo que Jesús enseñó ahí. Aquel que no está dispuesto a perdonar va a sufrir consecuencias. Debido a que Dios es santo y a que Dios es justo, Dios siempre está enojado con el pecado, incluido los pecados de sus hijos, incluido el pecado en usted y en mí. El verso 31 de ese pasaje, en esa parábola, representa una disciplina severa con todos aquellos que no están dispuestos a perdonar. Ahora yo quiero que usted entienda, esto no significa que Dios va a condenar eternamente a esta persona, ¿verdad? No es eso. La deuda original le había sido perdonada por completo. Y lo que el Señor está diciendo es, ¿sabes qué? Hasta que tú no seas capaz de perdonar la deuda que tiene otro contigo, tú no vas a recibir perdón. Ese es el punto detrás de esto. ¿Ok? En otras palabras, hermano, cuando usted no perdona a otro hermano, cuando usted no perdona a alguien, en ese momento su relación con Dios no se puede interrumpir porque no hay ningún pecado que pueda separarnos del amor de Dios, dice Romanos 8:1. ¿Recuerda eso, verdad? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y al final de ese capítulo dice que nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es cierto. Nada nos puede separar de nuestra relación con Dios. Pero yo quiero que usted entienda, desde el momento que tú decides no perdonar, desde ese momento tu comunión con Dios está interrumpida y tus oraciones no van a ser escuchadas y Dios va a poner disciplina sobre ti. Su mano va a estar sobre ti hasta el día que tú te des cuenta que necesitas perdonar. El amor ágape no es pronto para resentirse con el mal que otros nos hacen, sino que realmente está dispuesto a perdonar, y no solamente a perdonar, como dije, este amor es útil, o sea, está dispuesto a hacer el bien incluso a aquellos que te hacen mal. Ser útil a otras personas, ser útil a aquellos, ser servicial con aquellos que nos están quizás atacando, odiando, ¿verdad? Esa es la respuesta que debía haber de nuestras partes. Aunque ellos hagan lo que hagan, nosotros no debíamos responder igual que ellos. Ahora, hemos visto el primer grupo de acciones positivas que nos explican lo que es el amor en acción. Lo que es el amor. Cuando usted ve a alguien que actúa así, sabe que esa persona ama. Eso demuestra lo que es el amor. Y ahora veremos lo que el amor no es. Bien, el amor no, dice Pablo en los versos 4 al 6, que el amor no tiene envidia o es celoso. El amor no es jactancioso. Fíjense que todo empieza con un no. No es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. ¿Ok? O sea, fíjense, ahora Pablo de aquí, 8 cosas que el amor ágape no hace. Y la primera que vemos es que el amor no tiene
envidia. No tiene envidia. El término usado ahí en el griego significa envidia o celoso. O sea, tener celo por ser celoso en cuanto a algo, tanto en un sentido bueno como en un sentido negativo o malo, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el amor no tiene celos y no tiene envidia. No tiene celos y no tiene envidia. O sea, el verbo se refiere a ambos, a la envidia o al celo. Y esto es importante que entendamos porque la Biblia nos enseña que Dios tiene un celo santo por su pueblo. ¿Ha oído eso, verdad? Dios tiene un celo santo por su pueblo. O sea, Dios protege, Dios cuida, Dios cela a su pueblo. Pero el celo de Dios es un celo santo como Él es santo en todos los demás atributos. O sea, todo lo que Dios es perfecto. ¿Entiende eso? Y su celo es perfecto, es santo, es puro, es justo. A diferencia del celo nuestro que muchas veces es pecaminoso. ¿Cierto? ¿Ok? Ahora, cuando Pablo habla aquí de que el amor no tiene envidia o no tiene celo, en este verso ese término tiene una connotación negativa. Una connotación negativa. O sea, y se refiere a sentir celo por alguien o envidia por alguien porque esa persona tiene algo que nosotros quisiéramos tener. Tiene una casa mejor que la nuestra, o tiene un carro mejor que el nuestro, o tiene más título, o tiene una posición, o tiene... Y nosotros empezamos a sentir celo, envidia por esa persona. Yo quiero que usted entienda, una de las batallas más duras que deben lidiar los cristianos, con la que debemos lidiar los cristianos, es contra los celos y la envidia. Los celos y la envidia. Bien. Y la Biblia tiene muchos ejemplos del efecto devastador que tienen los celos y la envidia en la vida de las personas. Y quizás no pensamos en eso, pero esto tiene efectos desastrosos en la vida de la persona, en las relaciones interpersonales. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en sus primeras páginas desde el inicio, que Caín sintió celos de Abel y envidió a su hermano Abel, y que a causa de ese celo, esa envidia, porque Dios había aceptado su ofrenda, la ofrenda de Abel y la de él no, a causa de ese celo, Caín mató a Abel. Un hermano asesinó a su hermano. Los hijos de Jacob envidiaban, estaban celosos de José por la preferencia que el padre le mostraba. Obviamente el padre también es culpable, pero bueno, ese es otro tema de otra predicación. Pero los hermanos se pusieron celosos con José. Tenían envidia. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. A su propio hermano, a su propia sangre. Lo vendieron como esclavo. Daniel fue arrojado al foso de los leones porque los compañeros, otros oficiales en Babilonia sintieron celo de él y lo acusaron falsamente, y eso lo llevó al foso de los leones. Y también recuerdan la enseñanza de Jesús sobre el hijo pródigo. Recuerdan que el hermano mayor, ¿cómo se sintió? Sintió celos, envidia cuando el padre acogió al hijo prójimo y le dio el mejor vestido, le puso el anillo, y el hijo mayor, conmigo nunca has hecho eso. Yo que te he servido toda mi vida. Sintió celos. Se resintió contra el padre. Bien. Los celos, la envidia, ha dividido hogares, ha dividido iglesias. Tiene un efecto devastador en las relaciones interpersonales. Obviamente, el amor de Dios puede vencer esa tentación. Y en la Biblia también vemos ejemplos de hombres y mujeres que amaron sin envidia, que amaron sin celos. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo,
Jonatán, el hijo de David, ¿recuerdan? El hijo de Saúl, perdón, en el Antiguo Testamento, el amigo de David. Él sería el próximo rey en sucesión de su padre, y sin embargo, cuando él se enteró que David iba a ser el rey en su lugar, él no sintió envidia, sino que la relación que él tuvo con David fue la de un hermano. Amaba a David y no sintió celo, no sintió envidia, porque él ocuparía el trono en su lugar. Bien. Otro ejemplo fue el de Juan el Bautista. ¿Recuerda? Juan el Bautista tenía un ministerio exitoso. Y de repente llegó Jesús. Y la gente empezó a seguir a Jesús. Y había mucha más gente con Jesús ya que con Juan. Quizás si hubiera sido un hombre carnal, habría sentido celos. Pero Juan el Bautista sabía que Jesús debía crecer y él debía menguar. Nunca sintió celos por el ministerio del Señor. Los celos o la envidia es un pecado que debemos combatir y que no debemos permitir que se centre en nuestros corazones. Y la Biblia nos enseña que el amor ágape no experimenta esta clase de sentimientos. No tiene envidia, no es celoso. Pero aparte de eso nos dice en tercer lugar que no es jactancioso. No, el amor no es jactancioso. ¿Sabe? El término ahí, el verbo ahí significa jactarse o envanecerse. En otras palabras, cuando la persona que ama tiene éxito, no se jacta, no fanfarronea, bien, y hace alarde de sus logros ante los demás. O sea, y Pablo usa aquí este verbo para describir sobre todo a los fanfarrones espirituales, bien, que compiten constantemente por la atención del público. ¿Sabe? Hay personas cuyo propósito es atraer las personas y están más preocupados por atraer personas que por servir a Cristo. Y su intención siempre es llenar los locales, su intención siempre es ser el centro de atención. No predican a Cristo, el punto es que tratan de ser atractivos para el mundo, atraer las personas, llamar la atención y entonces hablan de una manera bonita, dicen lo que la gente quiere oír. Y eso había mucho en Corinto. Recuerden, ellos amaban la filosofía, amaban la oratoria, amaban la gente que hablaba bonito, que hablaba bien. ¿Ok? Pero esas personas eran fanfarrones espirituales, compitiendo por la atención del público. O sea, aquellas personas que que hablan muy bonito, tienen una retórica increíble. Sin embargo, el mensaje no es genuinamente expuesto en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Sabe? La persona fanfarrona demuestra que está orgullosa de sí mismo y de sus logros. Y lo dice, lo expresa de varias maneras. ¿Ok? He tenido éxito en el ministerio, he sido muy eficaz en alcanzar millones de personas. Yo quiero que te entiendas. El éxito, cualquier victoria que tengas en el ministerio, cualquier éxito que tengamos en el ministerio, la gloria es de Dios, no es nuestra. Nada de lo que ocurra en el ministerio podemos atribuirlo a nuestra oratoria, a nuestra capacidad, a nuestros méritos, a nuestra sabiduría humana. Recuerde que la Biblia dice que a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte y a lo que él piensa que es. En otras palabras, no hay lugar para la jactancia en el reino de Dios. La Biblia nos dice que cuando hicimos lo que debíamos, siervos inútiles fueron. ¿Se da cuenta? Lejos de ser jactanciosos y de hacer alarde de nuestro conocimiento, de nuestros dones o nuestros logros, nosotros los cristianos deberíamos más bien tener la actitud que tuvo Jesús. La actitud que tuvo Jesús.
¿Sabe cuál fue la actitud que tuvo Jesús? ¿Sabe cuál fue? Venga conmigo un momentico a Filipenses capítulo 2. Filipenses. Capítulo 2. Vamos a ver desde el verso 5. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Ya está ahí conmigo? Vea lo que dice la Escritura. Haya pues en quienes. O sea, en nosotros, la iglesia, ¿verdad? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Fíjense, Cristo existía en forma de Dios. Lo que estoy diciendo hoy es que Cristo es divino, ha existido en la eternidad con el Padre, gozaba de todas las prerrogativas, tiene sus mismos atributos, su misma naturaleza. Él es Dios por naturaleza. Él es Dios por naturaleza. ¿Entiende eso? Dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 7, sino que, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Fíjense, se despojó a sí mismo. Lo que implica ahí es que Cristo se autolimitó. ¿Bien? Tomando forma de siervo. O sea, ¿qué significa? Asumió una naturaleza humana. ¿Bien? Haciéndose semejante a los hombres. O sea, fue un hombre perfecto, solo que no tenía relación con el pecado. Fue concebido sin pecado, vivió una vida santa y sin pecado. ¿Ok? Y hallándose en la condición de hombre, se humilló. ¿Qué hizo Cristo? Él no se exaltó, él no se exaltó, él no dijo, yo soy el Señor, yo soy el Maestro, yo soy el mejor predicador. Nunca hizo eso. Y si él, que era el mejor maestro, el mejor predicador, no lo hizo, ¿qué queda para ti y para mí? Hallándose en forma de hombre, se humilló. Fíjense, nadie lo humilló. Dice, se humilló él mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre. Al Padre. Cristo dijo que él había venido a hacer la voluntad del Padre, que su comida era hacer la voluntad del Padre. Y sabe, esa debería ser la prioridad de todo cristiano, obedecer a Dios. ¿Entiende eso? Haciéndose obediente. Y fíjense, obediente hasta cuándo. Bueno, nosotros somos obedientes hasta que me conviene. ¿Verdad? Somos obedientes hasta que no me trae problemas. Somos obedientes hasta que no me meto en problemas. Sin embargo, aquí dice, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y por qué Cristo tenía que morir? Si él era justo, él no había pecado, lo hizo por amor a ti. Y muerte de cruz, ¿sabe que la muerte de cruz, la Biblia decía en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que cuelga de un madero? O sea, la muerte de cruz es una muerte maldita. ¿Bien? La Biblia dice que por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo. Pero el punto que quiero que veas es eso, cómo Cristo estuvo dispuesto a, ¿qué cosa? Humillarse, a humillarse. ¿Bien? Humillarse a sí mismo. ¿Bien? Es importante que entendamos eso. Ahora, no solamente el amor no es atancioso, sino que el amor no es arrogante. Dice ahí a continuación, el amor no es arrogante. Y el término que usa en el griego, fusio, significa hinchar, viene de fusa, donde se usa la palabra fuelle. ¿Ha visto un fuelle? Donde los herreros, ¿recuerda a los herreros? Que usaban un fuelle para atizar el fuego, para poder malear el metal. ¿Recuerda eso? Ahora, este término se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento en el sentido de hincharse de orgullo, envanecerse,
¿Sabes? Cuando una persona, ya tengo título, ya soy mejor que los demás. O ya tengo una posición, ahora yo soy. Y se enorgullece, se envanece, se llena de orgullo, de arrogancia. Bien. ¿Sabe? La arrogancia era una de las faltas que estaba afectando gravemente la iglesia de Corinto. Porque los corintios eran arrogantes, los griegos eran arrogantes. 6 de las 7 apariciones de este verbo en el Nuevo Testamento están en esta carta del apóstol Pablo a Corinto. Fíjense, aparece en el capítulo 4, verso 6, en el 4, 18, en el 4, 19, en el capítulo 5, verso 2 y en el capítulo 8, verso 1. O sea, 6 veces aparecen en esta carta. El doctor William Hendrickson dice que Pablo le aconsejó a los corintios que aprendieran a no ir más allá de lo que está escrito, para que ninguno se vuelva arrogante, prefiriendo a uno más que a otro, en el capítulo 4, verso 6. Les instruyó que obedeciesen la enseñanza de las Escrituras, porque entonces podrían evitar la arrogancia. Por cierto, algunos de los corintios eran arrogantes y pensando que Pablo no iba a regresar a Corinto, estaban tratando de minar su autoridad apostólica. Usted puede ver eso en el capítulo 4, verso 18, y en el capítulo 4, verso 19, y en el capítulo 5, verso 2. Muchos corintios estaban orgullosos de sus conocimientos. Pero Pablo los corrige diciendo que el conocimiento, la sabiduría humana infla, pero el amor, dice Pablo en el capítulo 8, verso 1, el amor edifica. Bien. Sin amor, y escuchen muy bien esto, que esto es importante, sin amor el conocimiento degenera en arrogancia detestable. Con el amor es una posesión valiosa. Con amor el conocimiento es una posesión valiosa. La arrogancia es egoísmo hinchado, mientras que el amor es humildad genuina. La arrogancia está desprovista de amor. Y el amor no tiene arrogancia. De hecho, amado, la arrogancia y el amor se excluyen mutuamente. Una persona que es arrogante no ama. Y una persona que ama no puede ser arrogante. Bien. Qué rápido se van los domingos y la mañana. Pero bueno, vamos a ver el próximo. No sé hasta dónde voy a llegar. El amor, dice el verso 5, no se porta indecorosamente. Bien. Y el término ahí significa comportarse, el verbo significa comportarse inapropiadamente, comportarse sin gracia, sin honor. ¿Me escuchó? Comportarse inapropiadamente, sin gracia, sin honor. Y el punto aquí tiene que ver con los malos modales. Es comportarse con rudeza. Bien. Los corintios, recuerde usted, los creyentes de Corinto se estaban demandando unos a otros. Se estaban demandando ante los tribunales unos a otros. Y en la fiesta del amor, que supuestamente, ya lo dice el nombre, fiesta del amor, los corintios se estaban comportando de una manera inapropiada. Fíjense que en el verso 21 del 1 Corintios 11 dice, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre. En otras palabras, llegaba uno primero y agarraba toda la comida y le importaba nada si el que venía atrás iba a comer o no. Qué amor, ¿verdad? Uno venía primero, tomaba su propia cena, se llenaba todo, se hartaba de comida y el otro pasaba hambre. Y había algunos incluso que se embriagaban. ¿Qué testimonio público es ese?
¿Sabe? El comportarnos sin gracia. El comportarnos sin gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Qué es gracia, amado hermano? ¿Sabe que fuimos salvos por la gracia de Dios? ¿Sabe que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca le cayeron sus misericordias, son nuevas cada día? ¿Sabe usted eso? Y es por la gracia de Dios que usted y yo alcanzamos salvación. Cuando usted se comporta sin gracia, significa que usted no está actuando de la manera que Dios actúa con nosotros. Dios nos salvó por su gracia. La salvación se sostiene por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros tiene el poder para mantener su salvación. Dios en su gracia es quien nos sostiene hasta el final. Él nos sostiene de la mano hasta el final. Como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio todo, mi Padre y yo somos. ¿Recuerda eso, Juan 10? Bien. Comportarse sin gracia es causa de la falta de amor. Si hubieran amado a sus hermanos, si los corintios hubieran amado a sus hermanos, se habrían comportado de una manera diferente. ¿Ok? Ahora, el punto aquí es que cuando actuamos sin tener en cuenta las sensibilidades de nuestros hermanos, es por falta de amor. La persona sin amor es descuidada, es autoritaria y a menudo es grosera, egocéntrica y hasta ofensiva, ¿verdad? Y esta clase de comportamiento, cuando alguien se comporta de esa manera, tiende a alejar a las personas. Y eso le da una excusa a los incrédulos para criticar la iglesia, porque si esos son cristianos y se comportan de esa manera, yo no quiero ser cristiano. ¿Sabe? Obviamente los incrédulos siempre buscan una justificación, pero creo que fue Gandhi el que dijo, solamente he conocido a un cristiano, a Cristo, porque ha habido una iglesia y la manera en que lo trataron no fue la manera en que debe tratarse a una persona en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Dios mío. Lo voy a dejar hasta ahí, hermanos, déjenme hablar con ustedes, porque definitivamente hay muchos puntos más y no creo que me dé tiempo a verlos todos. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos has enseñado, Señor, lo que es el amor y que el amor debe evidenciarse no por nuestras palabras, no porque decimos que amamos, sino con nuestras acciones. Y cada una de estas acciones debería, Señor, ser evidente en nosotros. Señor, si realmente nosotros amáramos como tú nos enseñas aquí, el mundo podría ver ese amor. Padre, tenemos que reconocer que muchas veces no hemos sido fieles al obedecer estas verdades y no hemos amado como tú nos mandas a amar. Pero Señor, pedimos que por tu misericordia tú nos ayudes, Señor. Padre, que tú nos permitas amar de esta manera, que este amor sea una realidad en nuestras vidas. Señor, que no seamos oidores olvidadizos de este mensaje, que no nos vayamos y nos olvidemos de lo que hemos aprendido aquí, sino que meditemos, Señor, si nosotros estamos amando. Y que, Padre, hoy nos arrepintamos si no lo hemos hecho y vengamos ante ti. Y, Señor, a partir de hoy, estemos dispuestos a amar de esta manera. Estemos dispuestos a amar con un amor ágape, Señor, por el poder de tu Espíritu. Sabemos que no es en la carne que podremos lograrlo. Solamente, Señor, siendo renovados en tu palabra, Señor, cuando nuestras mentes están llenas de tu palabra. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y cuando estamos, Señor, llenos del Espíritu Santo, podremos vivir estas verdades que tu palabra nos enseña. Así que obra en nuestros corazones, tráenos convicción de pecado, Señor, y transfórmanos cada día más a la imagen de tu Hijo, quien es
la imagen perfecta del amor. Lo pedimos en su nombre y te damos gloria. Amén y amén.